Profesor, buenos días. Buenos días. Bien, empezamos. El tema de hoy día corresponde a sustitución léxica y la nominalización. Entonces, cuando hablamos de sustitución, sustitución quiere decir cambiar una palabra o frase por otra. Bien, si yo digo, por ejemplo, el éxodo de las personas, en vez de la palabra éxodo puedo decir el retiro, ¿no? Entonces, eh, o puedo decir, por ejemplo, migración. Entonces, sustituir es cambiar una palabra por otra o una frase por otra. Y la nominalización consiste en designar un sustantivo por otra frase o otra palabra. ¿Bien? Son términos relativos. Cuando hablamos de léxica, estamos hablando de la palabra en función al significado. Bien, entonces, ¿qué viene a ser una sustitución léxica? Es el procedimiento que se emplea para mantener la fluidez de un texto o una conversación, evitando las redundancias o la repetición necesaria de palabras, conceptos, etc. Ejemplo, redundancia quiere decir que se repite. Eso se llama sinónimo como redundancia. Ahí dice la repetición. Por ejemplo, en el ejemplo, miro con disgusto la computadora. Este aparato siempre le inspiraba cierto malestar. Si acá yo vuelvo a repetir computadora, sería redundancia. En vez de computadora, yo utilizo aparato. O puedo decir este instrumento o este ordenador. Entonces, hay varias maneras de poder hacer una sustitución. Sustitución quiere decir reemplazar una palabra por otra. En el ejemplo anterior, la palabra computadora está incluida en la categoría aparato, por lo tanto puede ser reemplazada por esto. Tipos de sustitución léxica. Bien, o clases también. Digo, sustitución por sinónimos, ¿no? Se reemplaza una palabra por su sinónimo. Ejemplo, labor que realizaba o realzaba era muy apreciada. Su trabajo consistía en organizar eventos. Sinónimo de labor es trabajo. Reemplazo por su sinónimo. Ahora, sustitución por hiperónimo. Se reemplaza una palabra que incluya al término con términos que se van reemplazar. Ejemplos. Miro con atención la mesa, las sillas, el estante, los muebles en nuevos. En vez de mesa y estante utilizo muebles. ¿Bien? Entonces, por hiperónimos. Hiperónimo es la palabra que agrupa otras tantas palabras. ¿Qué está agrupando? Mesa y estante. Puede agrupar silla, ¿no? Entonces, o estante, o llámese, por ejemplo, cómoda, etcétera. ¿Bien? Ahora, tenemos sustitución por hipónimos. Se reemplaza por una palabra que esté incluida en el término que se va a reemplazar. Ejemplo, disfruto ver al felino comer. El león es mi animal preferido. Bien, entonces, por no repetir león, estoy repitiendo el felino. Felino agrupa a quiénes? Tigre, pantera, león, guepardo, leopardo, chita, tigrillo o torongo. ¿Bien? Entonces, ese es un hipónimo. Pero si yo dijera carnívoro, ya sería hiperón. ¿Bien? Ahora, sustitución por metáforas. Se reemplaza por un término por una metáfora. ¿Bien? Entonces digo, la mudanza de la empresa duró un mes. El éxodo les ocasionó problemas. Mudanza y éxodo aluden al desplazamiento. ¿Bien? Entonces, ahora tengo sustitución por paráfrasis. Se reemplaza el término por una explicación o ampliación del mismo. Paráfrasis significa parafraseo, o sea, decir en otras palabras esa palabra. Decir, reemplazar con otras palabras esa frase o esa palabra. Compré detergente ayer, pero la bolsa de productos de limpieza estaba rota. Entonces, detergente por producto. ¿Sí? Hay otras formas de decirlo. Entonces, veamos acá. La nominalización. Cuando hablamos de nominalización, la nominalización viene de la palabra nombre.
En otras palabras, es sustantivo. Decir sería como decir sustantivación. Entonces, es el procedimiento que consiste en la transformación de un verbo o adjetivo o un sustantivo. ¿Ven? También es una oración con un grupo verbal. Se aplica la transformación a un animal. Esta permite introducir variantes en un texto y evitar repeticiones. Procedimientos de nominalización. De verbo a sustantivo. Entonces, los peones cosechaban por la mañana de 5 a 8 costales de tubérculos. La palabra cosechaban es un verbo y reemplazo. Ellos cosechaban durante una semana. Lo digo, los peones cosechaban por la mañana de 5 a 8 costales de tubérculos. Entonces, la cosecha duraba una semana. Entonces, acá, el verbo cosechaban se transforma en sustantivo. Cosecha. ¿Se dan cuenta? Ahora, el verbo cosechaban se ha transformado en el sustantivo cosecha para evitar la repetición. De adjetivo a sustantivo. Ahora, eso es, hemos visto de verbo a sustantivo. Ahora, de adjetivo a sustantivo. Comprender la definición de ecosistema es una tarea difícil. Lo difícil radica en el ecosistema, no es un simple objeto físico. En el primer caso, es adjetivo. En este caso, en el segundo, lo difícil ya no es adjetivo, es un adjetivo sustantivado. De adjetivo a sustantivo. Radica en que el ecosistema no es un sistema objeto físico. Comprender la definición de ecosistema es una tarea difícil. La dificultad radica en el ecosistema, no es un simple objeto físico. Entonces, un derivado de difícil, dificultad, para ser sustantivo. El adjetivo difícil se reemplaza por el sustantivo abstracto, dificultad. Ahora, de oración con grupo verbal a grupo nominal. Ya, entonces, el viento dispersa las hojas durante el invierno. Oración con un grupo verbal. La dispersión de las hojas durante el invierno. Entonces, miren. Entonces ahí se compara en grupo nominal. Se observa una correspondencia léxico-gramatical con el verbo de la primera oración. Dispersa o dispersión. Dispersión. Casos de aplicación de la sustitución. Sustitución ya hemos dicho que significa reemplazar, sustituir, separar o utilizar otra frase. Caso 1. Las anáforas son elementos que retornan un segmento del discurso al que sustituye. Dicha sustitución garantiza junto con otras operaciones la coherencia del texto. En el texto anterior se ha transformado sustituye por sustitución. Entonces, ¿qué dice? Que las anáforas son elementos que retornan un segmento del discurso al que sustituyen. Dicha sustitución garantiza junto con otras operaciones la coherencia del texto. Entonces, caso 2. Los organizadores gráficos en general se elaboran en forma individual. Su elaboración requiere la capacidad de análisis y de síntesis. En este caso se ha transformado elaboran por elaboración. 3. Como no ocurre de la noche a la mañana, creemos que no va a cambiar nada fundamental, pero el cambio sobrevendrá en un par de años. En este texto se ha transformado van a cambiar por cambio. Entonces, acá es verbo y acá es sustantivo. Bien, entonces, en eso consiste el ejercicio verbal. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos
Antes de que suceda, a veces el tiempo es bastante oro o bastante corto, o el tiempo es oro o corto, entonces indicamos que en el mes de octubre nosotros vamos a tener que estar en un evento del concurso de la eh, argumentación. Entonces vamos a argumentar varios temas. Dicho un enunciado se empieza a argumentar. Entonces, acabo de hacer un ejemplo de argumentación. ¿Sí? Una argumentación. Pero antes de esa argumentación vamos a ver algunos ejemplos de, de lo que es sustitución léxica. Unos segundos ahí. Ya, entonces vamos a pasar a algunos ejercicios de sustitución. Ya, ¿visualizan el ejercicio? Ya, ahí tenemos, por ejemplo, uno relaciona cada palabra con su definición. Especies, por ejemplo, una forma para la sustitución es importante que uno sepa relacionar. Dice, por ejemplo, relaciona cada palabra con su definición. Especies. Entonces, provisiones, especias y previsiones. Cuando digo provisiones, ¿no? Cuando digo especies, relaciono con animal, mamífero, herbívoro. Especies. Provisiones. Bien, digo especies, será con condimentos que se atañen a las comidas. En previsiones, previsión con conjetura de algo que va a suceder, ¿no? Y en especies, ¿no? Ya dijimos, en provisiones, conjunto de alimentos. ¿Ya está? Dos, completa las oraciones con la palabra adecuada. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos lo siguiente. Ya, ahí estamos. Dice, el primer acto o acto comienza en un claro de bosque. Entonces, ¿qué palabra voy a utilizar acá para poder sustituir una con el primer acto o acto? Entonces será la palabra acto acá. La profesión o procesión sale de la iglesia. ¿Cuál de las palabras utilizo? Procesión. Entonces, estos son algunos ejercicios para poder ya tener claro con qué voy a sustituir. Tiene una fractura en el pie derecho. Entonces, utilizaré la palabra fractura, no factura. Mi profesión o procesión favorita es la de médico. Entonces, profesión será en este espacio. 3. Utiliza la parónima correcta en los siguientes ejercicios. Parónima quiere decir la palabra parecida. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos hay y hay. Y ahí no, sino tiene que ser hay sin H
y hay con H. Ahí es una interjección, ¿no? Hay es una forma conjugada del verbo haber. Entonces yo digo, hay un libro de física sobre la mesa. Utilizo la palabra HI. Es, ¿no? Acá, es ahí, acá, es ahí donde debes ir esta tarde. ¿Bien? Entonces, en la siguiente. A ver, dijo Sebastián cuando se lastimó la mano. Ay, A-Y, ay. Dijo Sebastián cuando se lastimó la mano. Entonces, después de ahí, hay que agregarle el signo de admiración, porque ahí en inicial existe. Esta mañana dejaste los lentes, ¿no? Ahí será con H intermedio sobre la cama. Entonces, entre ahí, entré ahí con H, Y latina. En esta tienda es donde hay con H, Y también mayor cantidad de productos. En nuestro país hay con H, A, Y hacer cumplir las leyes. Completa las siguientes oraciones con el sinónimo de la palabra entre paréntesis. Carmen hizo un estofado para la fiesta. Entonces yo dijera, reemplazo esto por sustitución. Carmen hizo un guisado para la fiesta. Luego, los profesionales de la medicina deben tener ética. Yo digo, los profesionales de la medicina deben tener principios y moral. Reemplazo. Su deseo es obtener un título universitario, ¿no? Acá en vez de deseo yo digo, su objetivo, su meta es obtener un título universitario. D. María sufre una penosa enfermedad. Acá puede decir, María sufre una penosa disfunción. Puede decir disfunción. José mostró un gran enojo por los resultados de la prueba de matemáticas. José mostró un gran Profesor, en caso de ahí encontro. también puede ser, José mostró una gran amargura Ah, claro, muy también. bien. Agregándole una acá. Está bien, muy bien, amargura. Una cólera, una ira. Está bien, muy bien, Flores. Ejercicio 5. Une con una línea cada palabra con su sinónimo. Cortar. Puede ser, por ejemplo, partir o separar, ¿no? Brujo. A brujo puede decir esotérico, curandero, maléfico, etc. Liso, como sinónimo, tendrá plano, pulido, plano, pulido. Terso, no, terso. Arreglado, alineado. ¿Bien? Entonces, esos son los ejercicios. Entonces, este ejercicio también lo voy a colgar en Classroom más tarde. Entonces, ahora sí voy a tomar unos minutos antes de que se acabe la hora, el caso de argumentación. Voy a volver a repetir este tema de argumentación. Se lanza un enunciado, una afirmación, y luego se argumenta el porqué de su validez de ese enunciado. Yo digo, por ejemplo, el Perú es un país rico en recursos naturales, pero es una población, es un país pobre, donde hay hambre, miseria e injusticia. Entonces, ¿cómo argumento eso? Uno, argumento. El Perú, a través de su historia, ha tenido gobernantes de pésima calidad, traidores, desleales, inmersos en el robo, en el engaño y en la miseria. Bien, entonces, dos, hubieron gobernantes extranjeros. Creo que entre 2 o 3 gobernantes fueron extranjeros que ocuparon el sillón presidencial. No directamente extranjeros, pero sí de ascendencia extranjera, ¿no? Uno de ellos creo que ha sido Billingut, el último es PPK, y también caso de Alberto Fujimori, que nació en Japón, que también tuvo partida de nacimiento en Japón y partida de nacimiento en el Perú, japonés que gobernó el Perú. Entonces, bueno,
En los administradores o los presidentes que gobernaron, muchos fueron desleales y traidores, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en la Guerra del Pacífico, eh, cuando estaba el mariscal ayacuchano, eh, después de la batalla de Miraflores, Chorrillos, ¿no? Avelino Cáceres, se quedó solo, lo abandonaron solo él para defender el Perú. Y habían otros tantos generales con sus soldados para poder defender el Perú. Lo dejaron ahí solo. Y el resto está en una condición de ser traidores oportunistas. ¿Se dan cuenta? Entonces, así, por ejemplo, con el negocio del guano de las islas, se volvieron ricos y muy ricos y de la alta burguesía, muy pocos peruanos, no llevando ese dinero para el desarrollo. Ustedes se dan cuenta que en materia de ferrocarriles el Perú ha sido el número 1 en Sudamérica, pero hoy en día, ¿qué es? Es un atraso total. Bien, esa es argumentación uno después en función a sus autoridades. Argumente el enunciado con el número 2. El Perú tiene habitantes que no aman lo suyo, no se identifican, no muestran identidad con lo que tienen. Por ejemplo, uno de los auquénidos en el Perú es la alpaca o paco, o le dicen pajo o alpaca, ¿no? Entonces, muchos no consumen su carne porque desprecian. No, ¿cómo voy a comer eso? Prefieren solamente el cordero, o res, o el ganado caprino. Pero ¿qué sucede? Los argentinos producen en gran escala el ganado vacuno y están cansados de comer tanta carne de vacunos, prefieren comer otra cosa. ¿Qué hacen los chilenos? A un precio tan sencillo, baratísimo, los chilenos se lo llevan la carne de Paco. Creo que la vía es Castro Virreina, Pisco, y en embarcación se lo llevan a Santiago. Esa carne de Paco lo industrializan mediante conservas, enlatados. ¿Y a quiénes se lo venden? A los argentinos, que tienen bastante ganado. Los argentinos lo disfrutan de esa carne, mientras que el peruano desprecia. Ese es un ejemplo, y hay tantos ejemplos. Hay tantísimos ejemplos. Es un ejemplo cómo el peruano desprecia en provecho de otros extranjeros. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es ¿y quién se hace rico? No el peruano, sino el extranjero. Es así con el orégano. El orégano crece en las altas cunas donde hay tierra negra. Es una planta aromática para la sopa, para algunos segundos. ¿A dónde se lo lleva? Un español hace ese negocio, se lo lleva a Europa, pero no es el peruano. Entonces, ahí está el detalle. No amamos lo nuestro, no solamente en alimentos, ¿eh? Sino en otros productos también. Hay muchos productos. Y es más que se promociona, se promueve al empresario extranjero. Pero la mejor fruta de la selva central del Perú, ¿a dónde se va? Para Chile, ¿no? Acá en los mercados tenemos ya fruta de tercera categoría. La fruta de primera se lo llevan para Chile, para otros países. Son productos de exportación. ¿Se dan cuenta? No solamente en la fruta, en el pisco. Hay un pisco que no venden en las tiendas, con macerado de olivas, de aceitunas, no sé, uvas. Ese pisco cuesta 70, $80, pero en los mercados no encontramos eso. Es producto de exportación. En fruta, espárragos. Los espárragos que produce Ica es para Europa, para el Asia, Japón. Entonces, el producto peruano es bueno, pero no el peruano nace uso útil de eso. O en el ejemplo, por ejemplo, de la conserva de anguila. La anguila es un pez tipo culebra, parecido a la serpiente larga. Si van a una tienda, en cualquier tienda, no van a encontrar ese enlatado. En Bolivia lo encuentren porque ya es extranjero país. En el extranjero lo van a encontrar. ¿De dónde viene? Producto peruano. El peruano no conoce sus productos, no consume. Pero quienes lo hacen eso son los empresarios de otro país y en algunos casos son peruanos también. Entonces no se promociona. Es igual, por ejemplo,
Vayan a una tienda y busquen 1 kilo de harina de pescado, no van a encontrar. Producto para Europa, para exportación. Mire, el Perú tiene una riqueza de alimentos, recursos, pero su población es atrasada, pobre, un país del tercer mundo. Entonces estamos en eso, ¿no? Estoy argumentando el enunciado. ¿Cuál era el enunciado? El Perú es un país pobre, subdesarrollado, pero que posee una riqueza en los recursos naturales, pero es pobre. Entonces su población es pobre en su mayoría. Entonces, otro, falta de identidad, lealtad con nuestra patria. Si se hablara de historia del Perú, pues muchos pasajes de la historia del Perú es para poder llorar, donde está presente los traidores, los desleales, y muy pocos levantaron en alto nuestra bandera, se enfrentaron y ofrendaron sus vidas. Por ejemplo, en la guerra con Chile, nadie se acordó del campesino de la sierra, nadie, en nada. Pero cuando se presentó en la guerra con Chile, primero los mandaron a la punta de adelante sin saber manejar armas, sin zapatos, sin uniformes. No tenían ni noción de patria aquellos campesinos de la sierra, pero ofrendaron sus vidas. Y algunos del ejército iban atrás o no iban porque invertían. El que tenía dinero no pagaba para que no vaya su hijo al servicio militar, lo que no sucede en Norteamérica, ¿no? Cada norteamericano siempre tiene que estar en la Fuerza Armada. En el caso peruano no es así, ni hasta ahora, ¿no? Entonces, hay esas cosas, ¿no? No hay patriotismo, no hay lealtad. Esa es otra condición de la conducta peruana. En conducta, digo, y en muchas regiones, no en todo Lima, no en algunas regiones, el peruano en la selva, en Pucallpa, allá en la selva central de Oxapampa, solo trabajan 3 o 4 horas, hasta las 11 de la mañana. En la tarde no trabajan. ¿Y eso qué implica? Pobreza. Pues deben trabajar más horas en su chacra para tener más bienes. ¿Se dan cuenta? La misma conducta del peruano también lleva a esa pobreza. Claro, eso no es para todo, para la ciudad. Acá en la ciudad uno trabaja bajo presión, 8 horas, 12 horas, qué sé, ¿no? Bajo control, bajo un reloj. Pero ahí, en su propio bien, en su propio medio, en su propio predio, el campesino trabaja 3 horas y preguntaba a uno de ellos, ¿y por qué no trabaja en la tarde? Mucho calor. Y yo le digo, ¿y qué sería si estuvieras en el Brasil o Vietnam, que hace más calor? ¿Y cómo trabajan ellos? Mira, la conducta del peruano, hay campesinos pobres por costumbre, ¿no? Techan su casa ya. Y eso pude observar. 15 días de fiesta, sin tener los recursos. 15 días no trabajados, diversión. O sea, la misma conducta empuja también a la pobreza. Estoy argumentando en el 3 o 4, ya creo que estoy. La razón es por qué el Perú es un país subdesarrollado pobre. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora también obedece nuestra diversidad cultural. Entre peruanos no nos queremos, nos despreciamos, eso se ha visto, ¿no? Eso se ve. Si ustedes alguna vez van a visitar Puno o algunos lugares, van a ver las diferencias, ¿no? Entre ellos mismos se enemistan, no se aman. El tacneño no se lleva con el puneño no se lleva con el arequipeño, viceversa, son enemigos. Ese es un problema. Siendo peruanos no nos queremos. Ese es otro problema de la marginación, ¿no? Las diferencias étnicas o raciales, ¿no? Que llevan a nuestra situación como estamos. Pero mayormente radica en los gobernantes. ¿Qué estoy haciendo? Estoy en argumentación. A ver, Yosmel, ¿me escucha Yosmel? Yosmel, ¿me escucha? Yosmel no me escucha. A ver, Sebastián Gamarra, ¿me escucha? Sebastián. Sebastián, ¿me escucha? Profe, Sí, ¿me está escuchando, Sebastián? sí, ¿De sino qué estoy que hablando entonces?
de la desigualdad de los peruanos, Muy bien, también de que hay desigualdad. varios, daños. Estoy en la argumentación. ¿Cómo estoy argumentando al enunciado? Si el Perú es un país subdesarrollado y pobre, teniendo recursos naturales, entonces, ¿cómo desarrollo ese contexto? Bien, entonces, ya estoy en el cuarto punto de argumentación. Entonces, algún momentito de ahí, por ejemplo, yo les digo, por ejemplo, les dijera, ¿por qué el fútbol peruano no es como Argentina y Brasil? Ustedes saben cómo argumentarla, porque a todos nos gusta el fútbol y más a ustedes también, ¿no? Entonces, ahora estoy argumentando por qué el Perú es subdesarrollado y pobre teniendo recursos naturales. Ya lo dije, uno, por sus malos gobernantes, por sus malas autoridades, por la mala actitud de algunos peruanos, no de todos, ¿no? Porque no amamos lo nuestro. Por ejemplo, siguiente paso, ¿no? Hay muchos peruanos que conocen o saben hablar el quechua, como yo también. Y cuando se les pregunta, yo no sé hablar quechua, te dicen, mira, cómo traicionan su cultura. Y para que levanten su ego, para que levanten su autoestima, el quechua se enseña en la Universidad de Cornell, en la Universidad de Washington, en la Universidad de Chicago se enseña quechua. En los institutos de Australia se enseña quechua. ¿Pero qué enseñan? Para que los turistas aprendan un poco y vengan al Perú y saquen provecho del Perú. Es por eso, y también por función cultural. ¿El quechua de dónde es? Peruano. Y miren lo curioso, el profesor de quechua en la Universidad de Chicago no es peruano, debía ser peruano. Es un colombiano. Ahí está la gracia. ¿Se dan cuenta? Todas las cosas que suceden. Entonces, muchos de mis colegas conocen quechua, ¿saben? Yo les pregunto y ya, entonces, lo mismo se les da trabajo a los alumnos. Entonces van, no, yo no sé quechua. Entonces a un profesor que vivió allá, se casó allá, estudió en la sierra, dice no conocer quechua. Entonces desde ahí se parte de que no amamos nuestra identidad, no amamos nuestra cultura. Entonces lo margina, lo separa, lo relega. Ese es otro punto de un país subdesarrollado, ¿no? Nosotros mismos culpamos en nuestras actitudes. Bien, entonces, ahora, lo positivo es que el peruano es creativo, es trabajador, pero dependiendo de una conveniencia, ¿no? Una conveniencia. Cuando le conviene, puede negar también que no sé hablar quechua o no quiero hacer esto, ¿no? Pero mayormente radica en sus gobernantes, pero también en la población. Si la población elige y no está de acuerdo, lo mantiene. Por ejemplo, en China. China era un país subdesarrollado, colonia del Japón. Y cuando se liberó del Japón, en el siglo pasado, ¿qué hizo? ¿No? Un presidente líder salió, innovó, trabajó constantemente amando su patria China y llevó a una potencia de ferrocarril. ¿Se dan cuenta? Un presidente puede hacer bastante para su patria. Pero sucede que nuestros presidentes no hacen lo bueno para nuestra patria, nos traicionan todos. Ahí está el detalle. Por ejemplo, si ustedes revisaran la historia del Perú es para poder llorar. En la historia de muchas páginas de la historia del Perú hay una serie de traiciones, hay traidores, hay oportunistas. Y también la mano negra como otros países han puesto sus intereses, ¿no? Ustedes recordarán el virreinato del Perú, el, el Tahuantinsuyo fue una extensión territorial grande, el virreinato del Perú fue grande. Hoy en día el Perú es minúsculo. ¿Qué ha pasado? Nuestros vecinos nos han quitado pedazo por pedazo. ¿De quién culpa eso? Los gobernantes. Los gobernantes, ¿no? No vieron esa administración de seguridad, todo. Y también educar a la población, ¿no? Entonces, o sea, hay mucho. Entonces, estoy argumentando sobre el enunciado. Entonces, niños, ustedes van a escoger un tema que pueden argumentar, ¿no? Pueden argumentar. De repente alguien me dice, no, el Perú va a ser campeón mundial en el Mundial de Qatar, en fútbol.
argumentenlo. ¿Por qué? O alguien dice lo contrario, porque el Profesor. fútbol peruano es malo, entonces lo argumenta porque es malo, ¿no? Entonces, la argumentación es defender al enunciado. ¿Por qué? No, ¿por qué? Por ejemplo, para materia de reflexión les digo, en Europa, tanto Alemania, Francia, Suiza, Suecia, esos países de tecnología alta, ahí muchos high school o muchos centros educativos tienen hasta 4.000 horas de estudios en los estudiantes. 4.000 horas. En un colegio particular estamos llegando a 1.500 horas. En el colegio estatal no llegan ni a 1.000 horas, ¿no? Y ellos llevan a 4.000, a 3.000, 4.000 horas. Entonces hay mayor aprendizaje. Acá Centroamérica nomás, Puerto Rico. En Puerto Rico los niños, los estudiantes de los 3 niveles, estudian 11 meses. Y en el Perú son 10 meses nada más, pues, ¿no? 10. Allá es 11 meses. Acá en América, Centroamérica. Entonces llevan esa ventaja. Pero también está la actitud. Entonces, yo conversaba con uno de mis alumnos que estudiaba allá, no, era de ese país, que me decía, no, la diferencia era, y me decía, profesor, acá en Lima tienen bonitos colegios, allá en mi patria tenemos colegios de pura madera y estudiamos 11 meses. También están las políticas de cada país, las políticas de cada país. Eso es importante. El peruano es creativo, el estudiante peruano es creativo, pero solo falta algunas cosas, ¿no? Hay, mire, en Cabo Cañaveral donde construyen las naves para el espacio, ¿no? Esas exploraciones a Saturno, a la Luna, qué sé. Entonces, el Centro Especial de Cabo Cañaveral. ¿Ahí cuántos peruanos trabajan? 2.500 científicos peruanos. Esos científicos no van a venir al Perú pues, para ganar una miseria. Ellos ganan pues, en dólares, en miles de dólares. Está asegurada su familia. ¿De quién depende eso? De los gobernantes, de los presidentes del Perú. ¿Cuánto le van a dar para que vuelvan? Ahí está el detalle. Entonces, el peruano es inteligente y creativo, sino que la administración, la corrupción, el engaño, todo eso malogra entonces el mismo desorden que hay en el Perú, ¿no? La misma seguridad, no hay seguridad. Un peruano que ya vivió en España, en Estados Unidos, Francia, Alemania, ¿qué dice? No? Me voy. No, acá en Lima no me acostumbro porque es un país sucio, desordenado, violento, no hay seguridad, no se encuentra la policía, etc. Mira, es la imagen. Son 1.000 razones para que el Perú esté en una situación como estamos. Entonces, hay una esperanza, la esperanza está en los jóvenes como ustedes, ¿no? Que pueden cambiar esa realidad en el futuro. Entonces, estoy haciendo un ejemplo de argumentación. Entonces, ustedes van a escoger un tema que les encante para poder argumentarle en 1, 2, 3. ¿Para qué? Porque vamos a tener en octubre un concurso de argumentación. Bien, en argumentación, ¿qué manejamos? Palabras. Nuestro conocimiento, preparan sus borradores y van a exponer. Pero, profesor, cualquier tema. Sí, escojan cualquier tema y si no, y alguien no tiene un tema, yo le voy a dar una manito con darle un tema y cada 5 o 10 minutos en cada clase entrenamos para sacarlo bien, porque todo implica entrenamiento, de ahí viene la destreza. Pues, ¿no? Es como cuando uno aprende a manejar un carro, la primera vez no manejas, 2, 3 veces, cada vez que vas, agarras una destreza y hasta Y que hay un cuando ejemplo de manejas. cómo se hace la argumentación. Y claro, ¿Cómo este lo ejemplo lo argumenta? estoy haciendo, voy a hacer otros ejemplos también con otros temas. Entonces el ¿Lo está alumno que ya compartiendo en tiene. pantalla? No lo ¿Cómo? veo. Lo está compartiendo en pantalla, no lo veo. No, 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 no. Solo es oral. En la próxima lo voy a hacer en pantalla, ¿de acuerdo? En la Ya, está próxima bien. clase ya lo voy a presentar en pantalla el tema.